Continuamos, señores, con su resumen matinal. Nuestro segundo invitado de esta mañana, un plato fuerte, Darío. Sí, no. El doctor Max Puig. Muy fuerte. Ahí escuchamos a Amadeo Lorenzo Ramírez atribuirle a los partidos que fueron al poder con el PLD de no hacer lo suficiente, y se refirió a los partidos de izquierda y al sector liberal específicamente, que no hizo, según él, lo que debieron hacer desde el poder, doctor. ¿Usted se sintió aludido por esa expresión de Amadeo Lorenzo Ramírez? Bueno, en primer lugar, Miguel Ángel, gracias, Guillermo, Darío, gracias por la oportunidad. Aprovecho para saludar a las personas que nos miran y nos escuchan, y paso a responder. Bueno, yo no me sentí aludido en absoluto, eso no era conmigo. Pero sí me pareció muy interesante todo lo que él explicó, porque tiene mucha experiencia, tiene muchas vivencias. En lo que yo no estoy de acuerdo, porque yo estaba aquí escuchándolo, ¿verdad?, es en cuanto a que él señala, él fue muy enfático diciendo que ningún partido político aquí plantea el cambio de modelo. Y si algo ha caracterizado a la Alianza por la Democracia, Max Puig, es insistir en la necesidad de esa transformación del modelo de dominación económico, social y político. En cuanto a eso es que yo no estoy de acuerdo. Después, todo lo demás que él dijo son sus puntos de vista, son... Él dice como que se transan muy fácil desde que yo lo escuché, pero él dice que ninguna organización está planteando eso. Nosotros lo estamos planteando, insistimos en eso, y ahora más que nunca, sobre todo con todo lo que ha venido pasando, es un buen momento para insistir en el agotamiento del modelo económico, del modelo social y del modelo político, porque lo que pasó con la ley de partidos, a mi juicio, es una manifestación del agotamiento del modelo político, y hay que cambiar el modelo en todas sus vertientes. Lo demás que él señalaba ya son temas, si se quiere, de discusión. Se pueden organizar muchos seminarios, ¿verdad?, para dilucidar todo eso. Y hay muchas cosas interesantes. Yo he visto todo lo que usted se ha manifestado en contra de lo que se aprobó en la ley de partido, y cómo se aprobó y quiénes apoyaron la ley de partido, y he escuchado que usted quejarse de que, bueno, un aspecto de confianza de los partidos que integran el bloque opositor, se acuerda de una cosa y se hace otra. Yo quiero que usted me analice eso y me amplíe esos conceptos que usted ha emitido. Sí, cómo no. Primero, para poder analizar la cuestión, yo creo que hay que establecer dos grandes aspectos que están relacionados pero son diferentes. Uno es el tema de cómo se aprobó la ley, es decir, todo lo que tuvo que ver con el debate. Y el otro es el de analizar los contenidos de esa ley. Entonces, casi todo lo que se ha dicho en el país, en los medios, quizás el 90% de lo que se ha hablado, o el 95%, ha girado en torno a dos aspectos: a las primarias abiertas y cerradas, y a la forma en que se aprobó la ley. Sí. Pero casi no se ha hablado de lo más importante, que son los contenidos de la ley. No se ha hablado de eso. No se ha hablado de eso. La gente lo desconoce. La gente los desconoce, y hay aspectos incluso terribles. Ahí se introduce de contrabando el delito de opinión. Ahí se plantea que en las precampañas, bajo el pretexto de que no se pueden hacer campañas negativas, dice que los que difundan noticias falsas pueden ser condenados de 3 meses a 1 año de prisión, dice ahí. Es el Pero eso está ahí, el delito de opinión está ahí, de eso no se está hablando, Entonces, por eso yo digo que ahí hay aspectos terribles en esa ley, y no se está hablando de eso. Y nos estamos quedando, sí, en aspectos importantes, abiertas, cerradas, es importante, yo no digo que no sea importante, y se está quedando en el tema de la discusión entre los actores, es importante, pero ahora que la ley está aprobada, hay que discutir eso bien, porque las consecuencias pueden ser muy, muy, muy graves. Si estamos en campaña y yo hago un señalamiento y luego hay una acusación, entonces nosotros podemos ir a la cárcel por 1 año, nosotros 4, ¿qué es eso? Eso lo dice esa ley. No lo dice taxativamente, pero refiere a otra ley donde sí está planteado eso.
Atención, ojo. Entonces esa ley, esa ley es peligrosísima. ¿Es atacable en el Tribunal Superior Electoral? ¿No? Pero Es esa parte no atacable se en el debatió. Tribunal Constitucional. Claro que no se debatió. Eso no se debatió Es que públicamente lo en el metieron Congreso. de contrabando. Lo metieron de contrabando, pero así hay muchos contrabandos en esa ley. ¿Y qué interés tenían entonces, doctor, en meter esa parte de contrabando? Mire, es que esa ley, en el fondo, es una ley muy antidemocrática. Y la están vendiendo como lo mejor del mundo. Una panacea. Ay, si eso va a resolver todos los problemas. Pero esa ley no resuelve, bueno, no resuelve en gran No, lo cosa, sí complica, resuelve. entonces. Esa ley, en el fondo, es un mecanismo para la perpetuación del modelo de dominación política que nosotros estamos sufriendo. Esa ley es para garantizar que el poder siga en manos de determinados grupos y otros sean excluidos. El ejemplo, aquí las campañas en realidad dependen del dinero. Dinero. Sí. Y dependen del delito electoral. Es decir, si usted no enfrenta el tema del dinero en las elecciones y no enfrenta el tema del delito, usted dejó todo igual. O sea, porque cuando usted deja libremente que fluyan los recursos sin averiguar el origen, y cuando usted no sanciona los delitos, pues usted lo que está haciendo ahí es dando un paño con pasta al sistema, brilla, los zapatos quedan brillosos, pero en realidad quedan todos sus defectos ahí. Lo del dinero. Hoy yo leía, antes de venir al programa, era mi deber, en la prensa nacional, y en uno de los diarios yo leí que el presidente del CONEP y la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana dicen que el tema del financiamiento queda en la ley en una nebulosa. Y es verdad, el empresariado tiene razón. Después de discutir 20 años, lo que se dice ahí es dañino, es muy nocivo. Porque, en primer lugar, hay referencias al tope de campaña. Mentira. Yo digo que esa es la fábula del tope. No hay ningún tope. Porque la ley dice que cada partido puede gastar 100 pesos por elector en la campaña presidencial. En la campaña presidencial. Puede gastar 75 pesos por legislador. Puede gastar 50 pesos por alcalde y puede gastar 25 pesos por vocal y regidor. Saquen la suma. ¿Sabe cuántos miles de millones de pesos da eso? ¿Y qué país puede dedicar Pero tanto no, dinero es para que es mentira, eso es una manera, en vez de frenar el gasto, eso es una manera de legalizar el gasto. Si usted le dice que usted puede gastar hasta 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 millones de pesos, quiere decir que usted puede hacer lo que le da la gana. Y eso es lo que dice esa ley. Te la prorratean. Nos han engañado como niños, nos pusieron un biberón en la boca. Doctor, para que nos entretengamos con ese chupete. Doctor, ¿y cómo el PRM se prestó a ese juego del partido mayoritario que tiene el control prácticamente del Congreso, el PLD? Bueno, el PRM, como los demás partidos de oposición, establecimos nuestros puntos de vista en un documento. Y ese documento, que lleva por título Propuestas desde la oposición para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático, fue publicado el 26 de enero de este año. Y fue el producto de talleres, seminarios, discusiones muy laboriosos que se extendieron a lo largo de, yo diría, casi 8 meses. Y llegamos a esas conclusiones. Y todo lo que está ahí fue muy discutido. Muy discutido. Pero se hizo lo contrario. Entonces, bueno, de un plumazo se cambió todos los seminarios muy, y talleres. Muy discutido. Pero ahí señalamos todo lo que pensábamos, nuestras propuestas sobre la ley electoral y la ley de partidos, están enumeradas ahí. Incluso, en el caso de la ley electoral, se hace una propuesta A, B, C, D, hasta la Z. Sí. Y como hay 28 letras en el alfabeto, hicimos de A hasta Z, hicimos 28 propuestas, porque las propuestas van de la A hasta la Z. Y lo mismo con relación a la ley de partidos. Hicimos muchas propuestas. Pero el gobierno
y la facción que está en el gobierno del partido dominante, la facción danielista, hizo un esfuerzo grande y lo logró de que la discusión se concentrara en las abiertas y cerradas. Claro, era porque ellos querían ponerlas abiertas, pero era también porque ellos no querían que se discutieran los otros temas. O sea, era un doble propósito. Entonces, claro, concentraron la discusión en las abiertas, no se discutió acerca de lo otro, y empezaron a decir que había consenso sobre los demás temas, y nosotros decíamos, no hay consenso, no hay consenso, no hay consenso, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Y a final de cuentas, cuando uno observa todas las propuestas de los partidos de la oposición, pues la mayor parte de esas propuestas fueron dejadas de lado. Y lo que se quedó en la ley fue lo mismo que estaba antes, o peor. Y eso es lo que hay que analizar, y que no se siga diciendo que eso es un gran logro para la sociedad dominicana. Eso es un retroceso, esa ley. ¿Y cómo la oposición se dejó engañar así tan fácilmente? Bueno, es que precisamente, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, ellos entendieron que lo importante es que hubiera ley. Ese fue su planteamiento. Entonces adoptaron una política llamada de flexibilización. Flexibilizar. Entonces empezaron a flexibilizar. Hasta que llegaron a esa ley que en realidad le hace daño al país. Nosotros hemos dicho que eso fue un grave error político. O sea, lo hemos dicho con toda claridad y con toda responsabilidad. Pero ese contrabando, doctor, se hizo al final, ¿fue? Porque yo supongo que esa ley se debatió ampliamente, de manera pública. No, de manera pública no. Esa ley se discutió sobre todo en la comisión. Encerrado. En la comisión. Y en esa comisión fue que se acordaron todos estos aspectos que yo estoy señalando. De último minuto lo introdujeron. No, todo eso nosotros estábamos insistiendo que había que discutir los otros temas, pero al final ellos con el tema, incluso empezaron a decir que había consenso. Digo, no señor, no se ha discutido el tema del dinero, no se ha discutido el tema del delito. Y una ley, me refiero entonces al tema del delito, sí. ¿Esa ley no tiene sanciones? ¿No tiene sanción? Sí, hay una sanción. La sanción máxima que aparece en esa ley es que el que viole estará obligado a pagar hasta 100 salarios mínimos. 1 millón de pesos, como mucho. Por el promedio de los salarios, menos de 1 millón, porque los salarios mínimos están en 8,000 y pico. El salario mínimo promedio son 8,000 y pico de pesos, multiplicado por 100, son 800,000 y pico de pesos. ¿Y qué son 800,000 y pico de pesos para partidos que gastan 5,000 millones? ¿Qué es 1 millón para un partido que gasta 5,000 millones? ¿Qué son 800,000? Para ser regidor pueden gastar 25 millones de pesos. Para ser regidor, dicen. Bueno, no, porque eso depende del tamaño, del número de votantes. Lo que quiero decir es que el valor de la multa es mucho inferior al de la escogencia de un simple funcionario. Claro que sí. Eso es un cuento, eso de las sanciones. Esa ley no tiene sanciones. Además, una ley sin sanciones no es ley. En realidad no es ley en el sentido de que esa ley no permite cumplir el propósito para la cual ha sido elaborada. Porque si la ley es para establecer unas reglas y usted no le pone sanción al que la viola, usted no escribió nada. Esa ley no tiene ningún valor. Eso es lo que pasa con esa ley. Otra parte dice que si usted gasta más de lo que está señalado, se le descontará eso del aporte. Eso es ridículo. O sea, en un año no electoral, un partido como la Alianza por la Democracia, lo que recibe al año son 9 millones de pesos. Y se está hablando ahí que solamente para el voto presidencial, la APD puede gastar 490 millones, 500 millones solo en la campaña presidencial, dice esa ley. Y si nosotros, si hacemos eso, que nos van a descontar, ¿de dónde nos van a descontar? Si yo gasto 500 millones y solo recibo 9, ¿de dónde me los van a descontar? Digo, ahí hay muchos trucos en esa ley. Es decir, mire, esa ley, en muchos aspectos realmente, el pueblo dominicano está siendo estafado con esa ley. Eso es mentira, todo lo que dice esa ley. Entonces hay un compromiso en la estafa, en esa estafa entonces hay muchas complicidades. Bueno, yo creo en ese sentido, porque me lo estás preguntando, Guillermo, y me lo preguntaste en un momento, lo digo de nuevo. Yo creo que el PRM no hizo su tarea. O sea, no hizo su tarea, porque tenía, con esos aspectos, tenía que llevarse del documento que nosotros hicimos,
que es lo que mucha gente llama el librito amarillo, el librito, ¿verdad? No hizo su tarea porque todo eso apareció en la ley, todo eso está en la ley. Pero otra cosa, en la ley dice que los partidos que se presenten por primera vez a unas elecciones no tienen derecho a aliarse con nadie. ¿Por qué? Porque no es el caso de la Alianza por la Democracia, porque nosotros estamos reconocidos, podemos hacer las alianzas que queramos. Pero si un partido es reconocido ahora, ese partido no tiene derecho a aliarse en esas primeras elecciones. Porque si a usted lo reconocen, usted tiene que tener los mismos derechos y los mismos deberes que los demás partidos. Entonces, ¿por qué esa discriminación de que porque a mí me reconocieron último, yo no tengo derecho a aliarme y los demás sí? Eso es para impedir que surjan nuevos partidos. Eso es para que se queden los mismos. ¿Y qué dice esa ley acerca del reparto de los recursos? Lo mismo, la parte del león para 4 partidos y la parte del ratón para los otros. Eso es lo que dice también. Esa parte no se modificó de la ley. No, empeoró por la forma, sí, empeoró por la manera en que porque se habla de que se mantuvo el 80-20. La gente no entiende el 80-20. 80 para los grandes y 20 para los pero mantuvieron el principio del 80-20. 80 para los grandes y 20 para los pequeños. Pero en realidad es un 80-20 distinto el que colocaron en esta ley. No es el mismo 80-20. No es el mismo 80-20. No. Es decir, en cuanto a la modalidad del reparto. Y en realidad esta modalidad es más favorable para los grandes. Y nosotros sabiendo que era muy difícil lograr una modificación amplia de este proceso, de este mecanismo, nosotros propusimos que se aplicara el 70-30. Pero en vez de poner 70-30, dejaron el 80-20, pero desmejorado. Entonces fue peor, y así yo les puedo analizar punto por punto, aspecto por aspecto, esa ley. Esa ley va a hacer más daño que bien. Esa ley va a ser negativa para el desarrollo democrático de la República Dominicana, porque lo que hace es apuntalar un sistema de dominación política que ha hecho crisis en la República Dominicana. Porque si cuando hablamos del modelo, y ahí vuelvo al tema, si un modelo es un esquema de organización, es decir, cómo están articulados los mecanismos en la sociedad. Y aquí hay una conexión entre un modelo de crecimiento económico injusto, donde hay crecimiento, donde se generan riquezas, pero los frutos de ese crecimiento son concentrados en muy pocas manos y donde se reproduce la pobreza. Esa es la clave del modelo económico. Ahora, ese modelo económico no podría reproducirse, no podría mantenerse, si no fuera porque está articulado a todo un modelo de dominación social y un modelo de dominación política. O sea, si el modelo genera pobres, hay que desarrollar un mecanismo para que los pobres estén quietos. Entonces, ese es el tema de las llamadas ayudas. Ahora mismo, ayer, yo leí en la prensa una medida que anunció el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Él dio una medida trascendente. Es decir, él dijo, se acabó eso de que las tarjetas se usen para control político. Las tarjetas, las ayudas sociales son un derecho. O sea, tomando una serie de medidas para impedir que el partido de gobierno, que en este caso va a ser el suyo, utilice las tarjetas como un medio de control. Por ejemplo, esas primarias que quiere hacer abiertas el PLD. Supongamos, el PLD es el único que dice que va a ir a esas primarias abiertas. Supongamos que les digan al millón de personas que son beneficiarios, son 1.300.000 entre las diferentes tarjetas de familias, que les digan que si usted no vota en las primarias le cancelamos la tarjeta. Eso se llena de votos. Se llena de votos. Ahora, eso está conectado con un sistema de dominación política. Y esa ley de partidos lo que hizo fue, o sea, le puso un candado al sistema para que el sistema no se pueda modificar. Mire, doctor, yo creo que eso es y vamos a ver las consecuencias de todo eso. En torno al cumplimiento de esa ley, la Junta Central Electoral ha puesto también fechas para
está hablando de la reglamentación. Yo quisiera que toquemos ese Sí, tema cómo no. de esa ley, Cómo no. luego de la pausa. Vamos a la pausa, retornamos en breve con el doctor Maspuy, presidente de Alianza por la Democracia. Retornamos. Continuamos, señores, con el doctor Max Puy del movimiento Alianza por la Democracia. Guillermo le sacó una serie de puntos. Exactamente. No, el asunto, dice el siguen presidente de la Junta pendientes. Electoral, que para aplicar la ley necesita tiempo, Reglamento. no, tiempo y recursos también. Y aprobar Y reglamento. recursos. Entonces ha dado un plazo hasta octubre, me parece que es, para el asunto este que los partidos se adecúen a la ley. Bueno, yo leí eso. El presidente de la Junta también anunció que va a convocar a los partidos. Yo estoy esperando esa convocatoria para hacerle algunas preguntas al presidente de la Junta y a los demás integrantes. En primer lugar, yo quisiera saber dónde dice la ley que uno está obligado a hacer eso antes de octubre. ¿No? La ley no lo establece eso. No, la ley no establece eso, pero como a lo mejor hay algunas razones o explicaciones especiales, legales o reglamentarias, yo prefiero esperar la reunión para preguntárselo. No será por la premura del Bueno, proceso. está bien, pero la premura no quiere decir que te obliguen a hacer algo que la ley no te obliga. Exacto. O sea, entonces vamos a preguntárselo porque a lo mejor la Junta tiene razón, no sé, pero se lo vamos a preguntar. De entrada, me parece extrañísimo. Pero no es que es extrañísimo, aquí se está haciendo un forceps. Es decir, esto antes, bueno, ahora no, porque ahora todos los partos se hacen por cesárea. Pero cuando casi no se hacían cesárea, los partos, cuando había dificultades en el parto, se hacían por forceps. Es decir, se les metían unas espátulas, ¿verdad? Una cuña, una cosa. Y entonces se trataba de asir, ¿verdad? En este caso, La criatura. para poderla extraer, pero ahí a veces se producían unos desastres en ese... Desgarro y cosas. No, y a veces personas, es terrible eso, que nacían incluso con deformaciones. Sí. Bueno, y ese era el parto por forceps, ¿verdad? Ahora mismo pasa igual. Resulta que el año electoral es el 2020, pero el 2019 va a ser un año electoral también. Sí. Aquí hay unas elecciones nuevas. Esas elecciones son más complicadas, las que va a haber el año que viene, según la ley de partidos, que las dos elecciones del 2020. Porque en el 2020, constitucionalmente, tenemos elecciones municipales en febrero y elecciones presidenciales y legislativas en mayo. Pero ahora el año que viene va a haber también elecciones primarias. Y esas van a ser más complicadas porque van a tener muchos más candidatos. Por una razón. Cada partido va a llevar en esas primarias, son opcionales. Hasta ahora el que las ha defendido es la facción que está en el gobierno del partido dominante, del PLD. Los demás han dicho que no aceptan eso. Pero han aprobado la ley y entonces nosotros todos vamos a tener que analizar si nosotros utilizamos ese recurso o no. Todavía, como impusieron la ley, no sabemos, tenemos que analizarlo. Eso quiere decir que todos los demás partidos fuera del PLD tenemos que analizar si vamos a hacer las abiertas o no. No hemos tomado una decisión, eso todavía no lo hemos visto. Pero si cada partido escogiera las abiertas, que tenemos derecho, si la APD decide las abiertas, Es abierto. la Junta la tiene que organizar y nosotros podemos llevar para elegir nuestro candidato a senador en Puerto Plata hasta 10 candidatos de la APD. Hasta 10 Claro. de la APD. Y como son 32 provincias, nosotros podemos presentar, porque 320 no hay límite. candidatos. Porque como no hay límite, hay 32 provincias, la APD puede seleccionar 10 de sus integrantes para que sean candidatos a senador en cada provincia. Serían 300 precandidatos a 320 senador de la APD. precandidatos. 320. Pero si son 20 partidos, son 26. Pero para facilitar el cálculo, 20 partidos que queremos elegir nuestro candidato a senador, entonces tendríamos 6.400 Sí. candidatos a senador, precandidatos a senador. 6.400 precandidatos a senador, porque la ley no limita. Si yo quiero presentar 20 precandidatos,
En mi partido lo puedo hacer. ¿Y el reglamento? ¿No podría? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Entonces hay que hacer otra elección antes para que nosotros seleccionemos los candidatos. Si hay 10 de la PD y solo podemos llevar 2, habría que hacer otra elección antes, una primarias, si nos limitan. Y los partidos tendrían que internamente decidir cuál es también la que van a escoger, si abierta o cerrada. Primero, pero suponiendo que nosotros decidiésemos tomarlas abiertas, igual tenemos el mismo derecho que el PLD y que cualquier partido. Claro, el mismo derecho, igualito. La ley para es decir, nosotros somos desiguales, en que ellos tienen miles de millones, nosotros no, ahí somos diferentes, pero en principio, de acuerdo a la ley, somos iguales. Y si nosotros adoptamos ese mecanismo, tienen que aceptarnos nuestros candidatos y a todo el mundo. Eso sería un caos. Sí. Esa ley es una ley que introduce el caos en el sistema electoral de la República Dominicana. Y la Junta Central Electoral, ahora ellos están diciendo, como son juntas, o una ley, que ellos acatan la ley, pero ellos saben, y lo dijeron antes, que eso iba a ser un desastre. Es más, es que esa ley, si se fuera a aplicar todo lo que dice, no se podría aplicar. Yo digo, es una ley que introduce el caos en el sistema electoral dominicano. Mire, doctor, y lo digo con toda responsabilidad. ¿Usted no piensa que la clase política va a tener que sentarse de nuevo a revisar esa ley y, si es posible, atacarla por la vía constitucional? Y pedir las modificaciones. Primero, son dos preguntas. Sí. Primero, no han querido que nos sentemos, no nos han dejado sentarnos. Estamos en eso, desde que pasaron las elecciones, todos los partidos de oposición nos sentamos, fuimos a Pucamaima, se lo dijimos a Monseñor Agripino y a todos los que estaban ahí, y le dijimos, queremos sentarnos, queremos discutir. ¿Y qué dijeron? No. Bloquearon la discusión hasta que nos trajeron al tollo este. Ese es un aspecto. Segundo, atacar la ley en inconstitucionalidad. Bueno, hay muchas razones por las que esa ley puede ser atacada. Muchas, si yo menciono algunas es solamente a título de ejemplo. Si menciono algunas, pero esa ley establece discriminaciones abusivas. En ese caso, pues tendría mucho trabajo el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿y ustedes saben en cuántos días tiene que entregar la Junta los resultados? Cuando se hagan esas primarias, en 5 días. ¿En 5 días? Dice la ley. En 5 días. En 5 días, eso dice esa ley. Señores, miren, ahí hay muchos disparates. ¿Y los litigios que surjan de esa? No, en 5 días tienen que resolver. Pero ahí en esas elecciones habrían 5 a 10 veces más candidatos que en las elecciones generales. Habrían más candidatos. Porque en las elecciones generales, suponiendo que todos los partidos se lleven un candidato a senador, ¿verdad? Son 32 provincias, cada partido lleva un candidato, son 32, como digo, sí. 32 por 20, si van 20 partidos con 20 candidatos a senadores, son 640. 640. Pero si cada partido en las primarias presenta 10 precandidatos, no son 640, son 6.400. Esas elecciones son muchísimo más complejas. Además, ¿cómo usted va a hacer la fila ahí para elegir ese día? ¿Cómo usted va a hacer? ¿Lo va a hacer en el mismo sitio o en sitios distintos? Pero como son primarias para cada partido, ¿cómo es que se van a entregar las boletas? ¿Va a haber una fila para los del PLD, una fila para los de la PD, una fila para los de cada partido? Porque cada partido va a elegir lo suyo. ¿Y el secreto del voto dónde está? Porque va a haber una fila ahí y los empleados públicos se van a ir a la fila. Se van a ir a la fila de un partido de la oposición que los vea todo el mundo y le tomen fotos. No, porque saben que los van a cancelar. Todo eso va a pasar. Y el financiamiento, Doctor, el financiamiento de esas elecciones primarias. Bueno, hay que ver realmente cuánto van a costar. Eso todavía no se sabe. La Junta dijo que 5.000 millones. El otro día en la reunión esa que hubo el día, me parece que fue el 26 de julio. Sí. Y dijo que eran 5.000 millones. Ya el presidente dijo que iba a aportar dinero para que la Junta resolviera eso. Pero si todo lo que se necesita se introduce en el presupuesto,
que no se sabe bien cuánto es, pero si todo eso se introduce en el presupuesto, ya en el presupuesto están señaladas las fuentes de esos recursos. Pero si no se introduce eso en el presupuesto, esa ley se cae también como inconstitucional, porque la Constitución es muy clara en el sentido de que toda ley que implique responsabilidades y gastos para el Estado debe señalar las fuentes. ¿De dónde va a salir el dinero para hacer eso que se señala como obligación en la ley? Pero ese es uno de los aspectos de los medios a través de los cuales la ley podría ser puesta, podría ser atacada. Por ahí muchos, ¿no? Es decir, eso, está lleno de... Y en lo que respecta al dinero que ingresa a los partidos políticos, ¿está claro eso? El dinero, bueno, sobre todo, tú sabes, de mucho dinero de origen muy cuestionado. Nada de eso, nada de eso. Eso no se toca. El dinero sucio no se toca. No. En esa ley no. Y entonces estamos el lo mismo. Dinero del narco, nada de Pero eso. Pero vamos a estar en lo mismo entonces. Vamos a estar en lo mismo entonces. No, peor. Porque ahora hay una ley que se supone que ha resuelto el problema. Peor. Doctor, porque cuando no había ley, había que hacer una ley. Ahora supuestamente se resuelve una ley, por ahí, ahora se legaliza el delito ahora. Es peor. Ahora es más grave. Porque ahora supuestamente no hay problema. Y ahora es que está grande. Doctor, entonces esta ley discrimina, le cierra las puertas a la formación de nuevas agrupaciones. Sí. Entonces una ley antidemocrática. Yo creo que es una ley antidemocrática, es una ley que lejos de favorecer el desarrollo democrático de la República Dominicana lo frena. ¿Para qué? Para mantener el mismo esquema de dominación política, porque el esquema de dominación política es el que mantiene el esquema de injusticia de la dominación económica y social. Es para perpetuar el injusto sistema económico y social que nosotros vivimos, esa ley. Esa es una ley que está hecha para eso, para que los que mandan sigan mandando, para que no haya nuevos actores, que no haya nuevos partidos, es decir, para frenar el desarrollo de los partidos pequeños. Al final los que se pusieron de acuerdo fueron los llamados 4 mayoritarios, esos fueron, con el voto disidente de la corriente del expresidente Fernández, que se opuso ya por otras razones, porque él entendía que, bueno, la razón constitucional entendía que eran inconstitucionales y la razón práctica sentía que le afectaba. Pero fuera de esa oposición y del voto de los diputados del Frente Amplio, de Alianza País, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, fuera de esos diputados, es decir, los cuatro llamados mayoritarios estuvieron muy unidos, y yo creo que eso es también parte de la ley, es decir, se pusieron de acuerdo para hacer una ley que fuera un traje a la medida de sus intereses, en contra de los intereses del desarrollo de la democracia en nuestro país. Entonces eso evidencia que entonces nosotros lo que estamos es creando leyes aquí en República Dominicana para que no se cumplan. Bueno, hay muchas leyes que no se cumplen, pero esa en particular va a ser muy difícil cumplirla, porque es que hay muchas incongruencias ahí, es decir, hay muchos disparates. Por ejemplo, ahí se plantea que se autoriza las abiertas, pero no se puede hacer campaña abierta. Están prohibidas las vallas, están prohibidos los anuncios en televisión, están prohibidos los vallas, afiches, anuncios en televisión, anuncios pagados en los periódicos, todo eso está prohibido. Entonces la campaña se tiene que limitar a los partidos. Entonces, son campañas abiertas. Quien va a votar es toda la ciudadanía. ¿Y cómo se va a enterar la ciudadanía? ¿Y cuál es el mecanismo entonces de promoción que ustedes van a tener? Yo no sé. Doctor, es cierto que como dice... Las redes, pero nos pueden someter y meternos presos. Por el delito de opinión. Doctor, vamos a la pausa. Vámonos a la pausa para que nos diga entonces sobre lo que dijo Minú, de que esa decisión del PRM dinamitó por dentro el bloque opositor. Vamos a la pausa. Retornamos en breve. Volvemos. Continuamos, señores, con el doctor Max Puig, ya en la recta final de esta interesante entrevista que hemos tenido esta mañana. Darío tenía yo le preguntaba, doctor, que si es cierto entonces que la posición del PRM dinamitó la posición del bloque, como dijo Minú Torres. Bueno, lo cierto es, voy a señalarlo así.
nosotros hemos trabajado en los partidos de oposición mucho tiempo y hemos desarrollado también incluso muy buenas relaciones entre los representantes, muchos afectos también, es decir, muy buenas relaciones interpersonales, porque aún estando en desacuerdo una que otra vez en los temas, pero los hemos tratado con mucha altura. Eso es lo cierto. Y eso es positivo. Ahora, a partir del momento en que, en el caso del PRM, ellos plantearon que para ellos era fundamental la aprobación de la ley por encima de todas las cosas, porque ellos entendían que eso representaba un valor, que eso era positivo, y que por eso ellos estaban flexibilizando su posición, su política de flexibilización, y estaban haciendo concesiones. Todo eso nosotros lo conversamos, lo hablamos, y le dijimos que eso a nuestro juicio no procedía. O sea, se lo explicamos, o sea, pasamos varios meses explicando eso. Luego, y en sentido general, nosotros creíamos que la ley al final no se iba a aprobar sobre esas bases. El cambio fue un cambio rápido, fue asunto de 72 horas. Porque un martes hubo un informe de comisión, al día siguiente cambió de posición el Partido Reformista y 2 días después cambió de posición el PRM. O sea que fue un vuelco rápido. Nosotros lo que teníamos que hacer en ese caso era analizar aquello. Y nosotros lo hicimos, lo analizamos y lo escribimos en un documento donde expresamos nuestra posición, donde nosotros explicamos el daño que a nuestro juicio hacía esa legislación. Y por eso, ¿por qué considerábamos que era un error político? Ahora nosotros tenemos un desafío. Todo esto que yo he señalado aquí de la ley, nosotros tenemos que trabajarlo más en detalle, porque yo estoy dando mi opinión, estoy expresando el punto de vista de la Alianza por la Democracia, pero nosotros como partidos tenemos que analizar todos esos aspectos y dar a conocer nuestro criterio punto por punto. O sea, y también cuáles son las salidas que a nuestro juicio puede haber. En eso, obviamente, que es distinto, porque el PRM está defendiendo los méritos de esa ley y nosotros estamos diciendo que esa ley va a hacer daño. Desde ese punto de vista, pues ha habido, o sea, hay una dificultad. Sí, ¿Usted no cree que la coyuntura habría llevado el PRM a esa salida con varios de sus principales dirigentes involucrados en el expediente de Odebrecht, un vocero de su Cámara de Diputados involucrado también en ese expediente y que luego lo sacaron, y en el momento en que se aprobó esa ley, 2 gente de su secretario anterior y su presidente sentados en el banquillo de los acusados en la Suprema Corte de Justicia? ¿Usted no cree que se habría movido esa situación al PRM a cambiar? No, yo no quiero especular. Ahora, yo no soy partidario, en sentido general, no en este caso. Sí. Yo no creo en las explicaciones unívocas. Es decir, las explicaciones tienen una sola dirección. Yo no creo en las explicaciones unidireccionales que van solo por un solo cauce. Sí. Yo creo que la vida es diversa. Y como la vida es diversa, también las explicaciones son diversas. Es decir, cambiantes. Son cambiantes, pero además de cambiantes, diversas. Es decir, un mismo fenómeno puede y debe ser analizado desde diferentes ángulos. Si yo lo miro por aquí, lo miro por allí, si uno lo puede ver desde distintos ángulos. Entonces yo creo que en un acontecimiento político, y lo que estamos analizando es un acontecimiento político, puede ser visto desde distintos puntos de vista. Ahí seguramente ha influido el factor de que cómo vamos a organizar nuestros procesos internos, tenemos dificultades, quizás eso nos ayude. En otro caso puede haber habido presión. Bueno, un diputado del Partido Reformista, el diputado Botello de La Romana, dio unas declaraciones que fueron recogidas en la prensa nacional, que son muy esclarecedoras. Él dijo: nosotros estábamos en contra de la ley, pero nos pusieron un pie en el cuello y la aprobamos. Bueno, más claro no canta un gallo. Usted quiere que ese señor explique las cosas con mayor claridad que eso. ¿Cómo usted quiere que se lo diga? O sea, yo creo que eso, el que no entienda eso no entiende nada.
Entonces, él lo dijo. Entonces, ese factor influyó ciertamente, la presión. Hay otras personas también, a lo mejor creyeron que estaban haciendo lo mejor del mundo. Hay personas que, como dice la gente, creían que se la estaban comiendo, o sea, que ellos estaban haciendo lo mejor del mundo. Es decir, que yo no creo que haya un solo factor que explique una decisión. Además, hay diferencias internas en las organizaciones, y dentro de esa organización, bueno, un sector decía una cosa, pero otro sector decía otra. En fin, yo creo que todos esos factores se conjugaron y produjeron ese resultado. Ahora, la responsabilidad nuestra no es hacer un análisis para saber por qué pasó lo que pasó y empezar a analizar y por qué esto. No, tenemos un resultado, tenemos un hecho, tenemos que analizar ese hecho, tenemos que responder y tenemos que plantear una política. Eso es lo que va a hacer la Alianza por la Democracia y eso es lo que vamos a hacer los partidos de la oposición. Doctor, ya para finalizar de mi parte, bueno, ya ¿Y el el tiempo tiempo? se nos ha agotado. ¿Usted conoce algún país donde se haya puesto en práctica una ley de este tipo, parecida o igual a la que nosotros pensamos implementar? No, ninguno, esto es único. Esto es Sui generis. Esto es sui generis, no tiene precedente. Pero además, el que aprobó esa ley no fue el Parlamento Británico. No fue el Parlamento Británico. Fue el Congreso de la República Dominicana. Y aquí pasan muchas cosas. Bueno, señor. Bueno, Esto es un país muy especial, doctor. Gracias, doctor, por su comparecencia aquí, aceptar de nuevo nuestra invitación a estar aquí en su resumen matinal. Señores, nosotros nos vemos ahorita, esto es de resumen, a resumen 7 de la noche. Nos vemos por RNN, resumen final de noticias. gracias señores por su compañía, pasen un feliz miércoles y nos vemos esta noche a las 7 por el 27. Y mañana nos vemos nuevamente aquí a las 7 de la madrugada. Buenos días.